Y hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo conformado por Patrick Adrián Lorenzo Heredia y Enrique Rojas Manso, y nosotros vinimos a presentar nuestra propuesta titulada Análisis de la narrativa histórica en los videojuegos para la enseñanza de la historia. Y bueno, pasando una introducción de nuestra propuesta, nosotros creíamos que sería pertinente utilizar los videojuegos como una herramienta didáctica para la enseñanza en la historia. Planteamos que, digamos, se cree que no hay un interés de parte de los discentes hacia la materia de la historia. Sin embargo, nosotros creemos que eso no es cierto, que sí hay un interés, pero que, digamos, no está bien enfocado. En cambio, muestra interés por otro tipo de usos públicos del pasado, como las películas, series y los videojuegos. Y digamos, nosotros creemos que a través de causar este interés hacia los videojuegos, se podía lograr crear una propuesta. Y bueno, pasando a la exposición de los conceptos centrales y la metodología de la propuesta, nosotros quisimos encauzar nuestra propuesta hacia la crítica y análisis de narrativas históricas. Los videojuegos, como todo uso público del pasado, se adscriben a una narrativa histórica en particular. Pasa sí o sí. Entonces creímos que sería pertinente poder incentivar en los discentes el análisis y la crítica de narrativas a través de las narrativas que se les presentan en los videojuegos. Y obviamente esto se podría traspasar a otros ámbitos o a otros productos culturales o usos públicos del pasado, digamos. Bueno, la metodología que se adoptó fue crear un blog, y en ese blog se plantearán las actividades a hacer. Más específicamente, lo que se planteó hacer fueron una serie de actividades, cuestionarios de Google Forms y, digamos, la interacción con otros recursos digitales. Esta es una propuesta que retomamos después, que consiste en lo que en la academia estadounidense se ha planteado como historia digital o digital history, que consiste en el uso de recursos digitales, fuentes históricas, fotografías, amén de otros recursos digitales para la investigación histórica, sobre todo en un ámbito escolar. Pasando a describir más detalladamente la metodología de la propuesta, como ya se dijo anteriormente, se creó un blog, y en ese blog se plantearon una serie de actividades a partir de 3 videojuegos escogidos para dicho fin. Los 3 juegos escogidos fueron Red Dead Redemption 2, con temática del viejo oeste; el segundo fue Valiant Hearts, con temática de la Primera Guerra Mundial; y Age of Empires. Este último aborda varias épocas históricas, pero escogimos en específico la parte que abordaba la conquista de México Tenochtitlan, y lo que se hizo fue lo siguiente. Primeramente, en el caso de Red Dead Redemption 2, se hicieron 2 cuestionarios de Google Forms, uno preliminar para hacer una especie de sondeo al respecto de su conocimiento, o sea, el conocimiento de los discentes al respecto del viejo oeste, y otro en el que se plantearon una serie de actividades, apoyándose en recursos digitales, una lectura y un video de YouTube. Se esperaba que contrastaran lo planteado en el juego, o sea, lo que vieron ellos jugando, con el video y la lectura que se les dio, y después que contestaran lo que se les preguntaba en la actividad de Google Forms. En el caso de Valiant Hearts, se planteó la actividad a un público más amplio, para no solo limitarse a los a los discentes que juegan el juego. Para ello se les proporcionó un video dentro del cuestionario de Google Forms con cinemáticas seleccionadas del juego para ponerlos en contexto. En esta misma línea se planteó hacer más dinámica la actividad, haciendo un uso más acusado de recursos digitales, como unos fragmentos de un documental propagandístico de la Primera Guerra Mundial, una escena de una película que se hizo recientemente, una carta de un soldado y varias imágenes que tenían que analizar dentro del mismo cuestionario de Google Forms. En el caso de Age of Empires fue muy similar al de Valiant Hearts. Se les puso cinemáticas del juego para ponerlos en contexto, se seleccionó un hilo de Twitter de la página de Noticonquista para que leyeran un artículo de ahí, se les dieron igualmente unos fragmentos de una serie de la conquista que se hizo recientemente, entre otras actividades, y para esta última intervención se planteó una actividad para aplicar unos criterios de evaluación. A partir de esto se valoraron 3 niveles de comprensión: el básico, el emergente y el más alto, que era el competente. Esta última actividad consistía en analizar un par de discursos del presidente López Obrador,
y a partir de lo planteado a lo largo de la intervención, se contestarán una serie de preguntas finales. Pasando a la exposición de los resultados de las intervenciones, los resultados fueron bastante variados y diría incluso que hasta caóticos. En el caso de la intervención de Red Dead Redemption 2, que fue por mucho la más accidentada de todas, se dio la situación de que varios discentes contestaron únicamente el cuestionario preliminar, pero ya no contestaron el resto de las actividades. Y también vimos que algunos no leían las instrucciones de las actividades correctamente, aunque también pudimos darnos cuenta de cierta ambigüedad y falta de claridad de nuestra parte al momento de plantear las actividades. Lo que aprendimos en esta primera intervención nos sirvió para ajustar la siguiente, que fue la de Valiant Hearts, que fue por mucho la más exitosa de todas. Los tropiezos cometidos durante la primera intervención nos alentó para hacer esta segunda intervención mucho más dinámica y con mayor interacción con recursos digitales. Si bien volvió a ocurrir la situación de que algunos docentes solo contestaban el cuestionario preliminar, la proporción fue mucho menor en este caso, con respecto a la primera intervención. La última intervención, que fue la de Age of Empires, resultó algo accidentada también, aunque esta vez fue por el contexto de fin de semestre lo que dificultó darle la difusión a esta actividad dentro del blog, por lo que muy pocos discentes contestaron la actividad, 4 respuestas exactamente. Los resultados de los criterios de evaluación para esta última intervención fueron los siguientes. 2 de los discentes alcanzaron el nivel básico de comprensión, solo uno alcanzó el nivel emergente y solo uno alcanzó el nivel más alto, que era el competente. Y bueno, como reflexión final, creemos que nuestra propuesta es útil y pertinente en el ámbito actual, debido a la proliferación cada vez más acusada de herramientas y medios digitales, muchos de ellos, por cierto, utilizados por un público joven. En este sentido, queremos volver sobre la propuesta de historia digital y la manera en la que nuestra propuesta se inserta en aquella. También queremos remarcar la posible utilidad que nuestra propuesta pueda tener en la investigación acerca de la relación que puede haber entre enseñanza y videojuegos, teniendo en cuenta que es un campo que apenas está siendo estudiado y en donde aún no hay nomenclaturas ni lenguaje especializado para abordar la cuestión. Nuestra propuesta quizás pueda servir igualmente para atraer el interés de la academia hacia este ámbito de estudio.